Joaquín Marín de Doping Way. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes a las 12 del día. Joaquín Marín de Doping. Way. Carlitos querido, ¿cómo estás? Bien, Joaquín. Bien. Siempre me da gusto estar en este palco. Mira cuántas cosas estamos viendo. Sí. Y mira, por cierto, ahí va pasando Bien. pues uno de los destartalados convoyes del metro. Oye, el otro día me dijeron, ¿por qué dice usted convoyes y no convoys? Pues porque en español es convoyes. Claro, porque la convoy se escribe con Y y no es la I latina, que es la vocal. Si fuera con I latina serían convoys. Pero Claro. el plural se hace agregando una E y una S. Así no como termine- cuando dices la palabra güey, Sí. ¿cómo dices en plural? Pues los güeyes. Los güeyes de mi Ah, compadre. Mira qué buena referencia. Porque termina en Y. Ahí está, eso es. Ya, gracias. Me ahorró toda la explicación que iba a dar yo gramatical. Sí. Muy Oye, bien. pero Bueno, ¿qué te parece esta cosa tan penosa, caray, no solo para la actual administración de Claudia Sheinbaum, sino para prácticamente todos los gobiernos de eso que le llaman izquierda, porque desde el 97 se ha venido pues destartalando el metro. Sabes que se nutre de refacciones, ¿dónde crees? En su propio deshuesadero. claro, se canibalizan. Se canibaliza. Entonces, hasta durmientes antiguos los están reutilizando, aunque le tengan que hacer otros agujeros para los clavazos, esos que van sujetas las vías. Y no se diga la serie de fallas de comunicación, eléctricas, el destartalamiento pues de un servicio que pues yo no sé de ningún otro lugar del mundo donde el metro tenga tantas deficiencias. Quizá en Caracas, que es muy corto además. ¿Sí? Pero no lo conozco y quizás bueno, sí, pues porque ahí Maduro manejaba No, con trenes del metro en Caracas. ¿de veras? Sí, ahí se hizo del sindicato. Era maquinista de... Sí, bueno, conductor, pero bueno, ni siquiera, no sé si conductor, pero vamos. Bueno, pero tienes razón, el de Caracas debe ser un metro menos grande que el de Ciudad de México. Por supuesto, pero Oye, en fin. pero ¿qué te parece que con los incidentes que Claudia Sheinbaum dice que son atípicos Ya son típicos. y de donde esparció esa cosa, esa especie de que probablemente se deben a sabotajes? No, es que ahí me permites, ahí hubo un cambio cuando el gobierno y el gobierno federal empezaron a ver que era falta de mantenimiento las causas del metro, que esa era la conversación, que ese era el señalamiento popular, que esa era la denuncia colectiva. Y el Falta que de hizo la mantenimiento. consultora noruega que diagnosticó el problema de la Sí, en caída la del tercera- tramo en- elevado, en el tercer que le reporte. disgustó tanto al gobierno y descalificó el informe. Y lo desconoció. Falta de mantenimiento. En fin, entonces de ahí el gobierno que le empieza a cambiar el lenguaje con toda su fuerza a sabotaje. No es falta de mantenimiento, que sería culpa del gobierno de la Ciudad de México, es sabotaje. Ya no es culpa del gobierno de la Ciudad de México, es culpa de quién, pues del pueblo bueno sabotador. Digo, O de los trabajadores del metro. sí que lo negaron, por supuesto. Entonces, Pero el sabotaje ha evolucionado, inclusive Ahora ya le cambiaron. motivó el despliegue de 6,000 y pico de guardias nacionales a vigilar las estaciones, sí, es verdad. cuando ya había entre policías y personal del sistema de transporte colectivo otros como 5,000 elementos de vigilancia, y ahí estaban también los guardias, los soldados que están en la Guardia Nacional. Pues en los andenes difícilmente habría sabotaje, aunque en un andén o en distintos andenes
capturaron a una pobre señora que se le cayó un agitador de lavadora de plástico. Las aspas de plástico, sí. Sí. Porque se le había descompuesto la lavadora. Digo, esto lo cuento porque no era nadie así. Entonces, como no le alcanzaba para cambiar la lavadora, ¿sí? Dicen, no, algunas señoras dicen, no, ya no sirve, compro una nueva. No, aquí vamos por la refacción para que siga funcionando. Es el centro, las aspas. Bueno, Y se les cayó. La Además, mala suerte. detienen y la acusan formalmente en la Fiscalía de Ciudad de México por afectar las vías de Ataques, comunicación. Ataque a las vías de Dijo, no, comunicación, que se le cayera un objeto de O plástico. sea, de saboteadora. Sí, pero esa versión del sabotaje y reforzada con la cosa esta que a mí me parece muy, muy paranoide, de enviar a guardias nacionales y no sé qué, evoluciona hasta que el director del metro, Este yo creo que miércoles. es un buen servidor público, pues informa que también el robadero de cable de cobre en las partes superficiales de las líneas, el robo de esos cables ha incidido y ya entonces se mete pues la delincuencia, organizada o no. No, dijo delincuencia organizada. O no. Bueno, pero lo dijo. Él lo dijo, sí. Entonces ya es sabotaje, Ya no. Ya es delincuencia. ahora es delincuencia. Organizada. Ya no es ni falta de mantenimiento, ni sabotaje. La última versión de las fallas del metro es por la acción del crimen organizado. Bueno, y en esto comete la Fiscalía, de nuevo, capitalina, pues la cosa me parece espeluznante y escalofriante de acusar al conductor del tren que chocó con otro en la línea 3, lo acusa de homicidio culposo Y y lesiones. además le pide Y daños. le pide que se moche con 200 y pico de millones de 260 pesos millones de pesos. A que él, para reparar los daños. el martes fue la audiencia, después de 9 horas le decretaron, ¿sí? La prisión preventiva oficiosa, inició el proceso y él estaba en el hospital, compareció desde el hospital, porque lo operaron ayer. Por el fregadazo Sí. que se dio, pues él iba en la punta del convoy Claro. que choca con el último vagón, bueno, ni modo que con el primero, del que estaba detenido, y queda con una fractura de cadera, una luxación en el pie y queda afectado de los riñones, Joaquín. Y en su primera audiencia lo hacen comparecer A distancia. personalmente. No, lo en la llevan primera, sí. personalmente. ¿Y qué crees? Por moverlo le vuelven a chingar la cadera. Y entonces del primer hospital donde fue atendido, ahora ya se atendió los fregados en otro hospital. Y este cuate tendría que estar, pues no sé, de alguna manera, pues ligado en complicidad con saboteadores, con el crimen organizado que provocan eso que Claudia Sheinbaum le llama lo atípico. Ahora, fíjate, Carlos, daños por 260 millones de pesos que tiene que pagar. ¿De dónde? Un conductor del metro va a poder pagar una multa, van a resarcir daños por 200 millones de pesos. Vive con su familia en un modesto departamento, en un edificio, en una colonia que no recuerdo ahora el nombre, de Iztapalapa. Entonces, 260 millones de pesos debe costar, pues, varios edificios de la colonia donde vive este pobre hombre. Ahora, Carlos, en derecho hay un principio que se llama de proporcionalidad, es decir, si lo sentencian, como quiere la fiscalía que lo sentencien a pagar esto, pues no puedo, le van a embargar su casa. No, bueno, imagínense. ¿no? Digo, nada más para que te digo la diferencia que hay entre el discurso oficial y la realidad. Pero todo para reforzar lo atípico del desmadre que se trae el metro, donde, repito, se surte de refacciones en su propio deshuesadero, la canibalización de piezas.
andan sin los pilotos de los convoyes. Los conductores. En algunos tramos no tienen visibilidad, no sirve el semáforo que les dice si deben frenar o seguir o tener precaución, falla el piloto automático, falla la comunicación. No. Se tiene que comunicar por WhatsApp. Sí, y mira, Joaquín, vi un reportaje espléndido de varios que ha sacado, un reportero, yo creo que muy bueno, en imagen con Ciro Gómez Leiva y en Radio Fórmula, o en Telefórmula, Humberto Padgett ha sacado, viajando con el piloto así como estamos tú y yo, en que en una pantalla al piloto le dicen que no puede avanzar y se ve el semáforo con luz verde. Entonces dice el piloto, ¿a qué le hago caso? ¿A qué le hago caso? Y con todo y eso, insiste la autoridad en hacer una melcocha ahí de refacciones que se roban, insinúa, hay campañas asquerosas, anónimas, de que los trabajadores acusan al sindicato, el líder del sindicato dice, pero si vivimos del metro y lo cuidamos, no han agarrado un solo trabajador en una maniobra de esas. Eso que hablas de la situación del metro, de desastre, de desgracia, de abandono, de descuido. Yo te doy esta cifra que me dio a mí el líder del sindicato, el ingeniero Espino. Fernando Espino. Me dijo, hay 168 convoys o trenes, ¿sí?, funcionando, y hay 125 convoys detenidos por falta de mantenimiento y de piezas. 125 convoys a un promedio, Carlos, de 8 vagones, son 1000 vagones que están parados del metro. ¿Eso es por un sabotaje? Calcúlale de a ¿Eso 100 es el crimen o más organizado? pasajeros por vagón. ¡Qué barbaridad! Y ahí hablaste de Ciro. El querido Ciro. Oye, qué bien que recordaste al mes y medio del atentado, por fortuna fallido para asesinarlo. Qué bien que retomaste en Milenio el asunto de que pues está como al principio, con 12 detenidos, no se sabe lo más importante. ¿Quién lo mandó matar y por qué razón? ¿Y quién intentó matarlo? Bueno, Sí. señalan a uno como disparador, Pero no está acusado de intento de no. homicidio. Fíjate, y ya la policía de Ciudad de México, que yo creo que maneja bien Omar García Harfuch, pues consiguió las detenciones de los implicados. Y luego, ¿Y la investigación de la Fiscalía? ¿Por qué la Fiscalía no continúa? ¿O por qué no nos dice a mes y medio? Pero está, mira, como el asesinato de los sacerdotes jesuitas. a 7 meses de los sacerdotes jesuitas, Joaquín y Javier y Pedro el Guía, allí en el atrio de la iglesia de Cerocao, en la Tarahumara, que te acuerdas que salió a decir Ricardo Mejía, y ahorita te vas a ver que de Ricardo Mejía, en aquella sección, impunidad cero. Qué poca madre, ¿no? Qué poca madre. Impunidad Qué cero. poca madre con ¿Sí? tanta impunidad como Sí. estamos viviendo. Entonces salió a decir que de inmediato se detendría a los autores intelectuales y materiales. Han pasado más de 7 meses y ni pista del triple homicida. Y los jesuitas que están ahí en plena región donde se cometieron esos asesinatos, dicen que el mismo tipo al que responsabilizaron desde el principio de haber sido el homicida, ese cabrón, dicen los sacerdotes jesuitas. No dicen así los sacerdotes. No. Eso Yo dices digo tú. Sí. que ese Sí. cabrón al que aluden de otra manera los sacerdotes jesuitas es el que maneja toda la tranza de cobros de pisos, la distribución de la cerveza, la droga, las armas en la región. 7 meses y pico, y este inútil ex
subsecretario de Seguridad Federal, este hombre de apellido Mejía, que estuvo siempre más interesado en alzarse con la gubernatura de Coahuila que en cumplir con su chamba, ofreció que en poco tiempo iba a estar resuelto eso. Y no, ahora, fíjate que el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió protección para 11 sacerdotes jesuitas de la Sierra Tarahumara. Y hablando de Mejía, ¿te acuerdas, no? Que primero le dijo el presidente que le había dicho que, bueno, cuando es la encuesta para elegir candidato de Morena al gobierno de Coahuila, el 12 de diciembre se da a conocer que pues había ganado el senador Guadiana, del sombrero. Sí. Y él negó, porque él dijo, él quedó en tercer lugar. Se puso, ya sabrás. No, pero si yo era el más querido. Él lo desconoció. Luego el presidente López Obrador dijo el 15 de enero. ¿Sí? Que ya había hablado con él y que todo. ¿Por qué lo recuerdo? Porque se cumplió un mes del intento de asesinato de Ciro, 15 de diciembre, 15 de enero. Que no, que ya había aceptado. Que era ejemplar y que les iba a seguir ayudando en el tema del combate a la seguridad. ¿Sí? Que iba a ser su representante personal en Coahuila. Y que pero perdón el paréntesis, nunca en 54 años de reportero he sabido que en alguna campaña, en algún estado, el presidente de la República tenga un representante. Sí, y el presidente lo personal dijo, sí, y luego por encima del superdelegado de la zona. Y luego pues deja Palacio porque lo tenía aquí a un lado, ¿sí? Ah, sí, y que le reiteró su lealtad. Sí, es un hombre de lealtades. Y se sale de ahí y se registra y le da el registro el PT, otra traición del PT. El PT traicionando, sí, a López su alianza. Obrador. Oye, que le llaman apoyando la traición de Mejía y lo designa su candidato del PT al gobierno de Coahuila. Bueno, pues ya se fue de campaña. Ya dijo el presidente, ni adiós, ni el adiós, me dijo. Me dejó un papel. Sí. Bueno, pues ¿qué ocurre? Vamos a ver este meeting de Ricardo Mejía. Este meeting en que con sus apoyadores, seguidores, vean ustedes el arrastre de Ricardo Mejía. A mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo se fuera de la siguiente manera: que ya llegó, ya está aquí el que va a chingar la inseguridad, el que va a chingar el crimen, el que va a chingar los secuestros, el que va a chingar a la gente que decapita gente, como pasa en Guerrero. Yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco. Conozco tu trabajo y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila. Y es algo que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir. ¿Cómo ves, cabrón? Es horrible. Como si estando acá, de pronto, imagínate, me descalifiques o yo a ti. Pero no pongas esos ejemplos, ¿por qué? Bueno, es que ve la cara de Mejía, la sorpresa, porque primero como que se va con la finta, que la seguridad, que quién sabe qué, y de pronto el otro, pero sacó palabras como si empleara un cuerno de chivo. Sí. ¡Qué madriza! Sí, oye, es que con esos colaboradores y apoyadores, pues ¿para qué quiere enemigos, cabrón? ¿Y qué dirá después? Pues que es algún infiltrado. Un infiltrado. Y si es un infiltrado, qué curioso, un infiltrado que estaba en el podio y además le dan el micrófono para perorar en un meeting que Mejía pensaba que era en pues su favor. Sí era. Oh, sí era, pero sorpresas te da la vida. Qué sorpresas te da la vida. Sí, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que te ha dado la vida en buena onda? Ójole. No, ahí sí, tan rápido no te puedo responder, pero
Bueno, para el otro viernes. Sorpresas, conocer el mar. Bueno. Conocer el mar. Y de esa experiencia cargo yo digo que estamos plagados ¿De qué? o no de traumas, algunos negativos, otros positivos. Yo estoy plagado de traumas más bien positivos. Conocer el mar. ¿Te cuento? Pues sí, nos alcanza. A los 8 años de edad, a los 8 Nomás años, para saber. de Puebla, salir con la familia a Tecolutla, Veracruz. Y llegar de noche a la playa que yo nunca había visto, ver un océano, más bien un abismo negro que era el mar con el rugir de las olas, la espumita en la arena, y a lo largo de la playa las palapas con comederos, y los tríos y las jaranas y los conjuntos musicales. ¿Cuántos años tenías? 8. Y estaba de moda una canción que se llama Caleta Tropical, que dice, el mar allá en Caleta es más azul y todo es como un sueño si estás tú. Caleta Tropical de Acapulco. Bueno, entonces cenamos allí en Las Palapas, era de noche, la oscuridad allá, las luces acá, yo asombrado viendo el rugir de las olas. Que Pablo Neruda, cuando conoció el mar, escribe en Confieso que he vivido, que en el oleaje del mar conoció el eterno palpitar del universo, Joaquín. Tú, bueno, Yo, no llegaste de a alguna eso. manera, no lo pensé así, pero estaba ante eso. Y entonces llegaban, en Las Palapas que cenamos, llegaban yo recuerdo los pescados, pues Los haz de cuenta peces. que no, ya estaban pescados. Y los veía, me quedó la idea de que estaban vivos, pues ya desde luego no. Cenar delicioso. Pasan los años y cada que recuerdo Caleta Tropical, que cantaba algún trío, Joaquín, me equivoco de océano, porque Caleta está en el Pacífico No, sí. y Tecolutla En el está en el Golfo. Golfo de México. Pero la imagen con esa canción, que se Sí, refiere a Acapulco, a lo que me lleva es a un mar que no era. ¿No es un trauma chingón? Sí. Oye, Bueno, Carlitos. no sé, como que hay No, cosas que te no. cuento que no le das importancia, para No, mí ¿cómo son no? No, claro. de las ¿cómo grandes no va a ser cosas importante que- el día que Carlos Marín conoció el mar y era de noche. Fíjate. Porque en realidad lo conociste al día siguiente, cuando Sí. había luz. Pero bueno, Y aprendí, por cierto, a flotar y a nadar porque el agua es más densa. bien. Iba a decir, no. Ya iba a llevarme a la No, banqueta. es- ¿Alguna ¿qué tal? vulgaridad? No, Ya. ¿por qué una vulgaridad? ¿De dónde sacas eso? Porque te salen en borbotón, Joaquín. ¿Sí? Sí. ¿Qué vulgaridad he dicho hoy? No, pero... Ah, bueno, entonces mira, pues chupa el limón. No. Ya. Oye, Carlitos, pero ¿qué tal que yo te dijera, te has convertido en mi adversario político? Chinga. Te decía yo, oye, ¿no estás viendo puros pinches moros con tranchete? Porque ves adversarios por todos lados, No, yo Joaquín. los moros que veo son sin tranchete, son de la colonia libanesa. Qué gesto tan ingrato el de López Obrador con el ingeniero Cárdenas, caray. Y además un paso en falso, por falta de información. Él que Ay, tanto se ufana. No, él ha dicho que los presidentes sabemos todo. Sí, saben Chuch, todo. sí. La buena, saben todo. Y entonces dio por hecho algo que le planteó una reportera, ¿sí? Y sin confirmar, sin cerciorarse y sin saber, a pesar de que saben todo. Se fue a la yugular. Bueno, fue Disparar y después como él, averiguar. sí. Es una variante del mátalos después viriguas Sí. que le atribuían a Villa. Sí, fusílalo y después averiguamos. Aquí el presidente dispara y luego averigua. ¿Por qué luego averigua? Porque lo declaró su adversario político, el ingeniero Cárdenas. Ingeniero, figura, Cuauhtémoc Cárdenas, sin la que no existiría Andrés Manuel López Obrador. Cuando menos en la vida
pública que tiene. Bueno, no estaría en la presidencia, Fíjate, ni hubiera llegado a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ayer Rosario Robles da a conocer un texto donde le dice a López Obrador que qué lástima no podérselo decir a la cara, pero sopas, y le habla de lo ingrato que es. Le recuerda que sin el ingeniero Cárdenas, pues no habría la vida política que le conocemos a López Obrador. Sí, porque Cuauhtémoc Cárdenas era el líder de la izquierda y él hace que López Obrador sea presidente del PRD de 96 a 99. Y él lo empuja para que sea candidato del PRD para la primera elección de 6 años de un jefe de gobierno en el todavía entonces Pero se le Distrito olvidó. Federal. ¿Y sabe qué? Cuauhtémoc Cárdenas había renunciado también a finales del 19 para ser candidato de una alianza encabezada por el PRD a la presidencia de la República por segunda vez. ¿Qué ocurre? Perdón, por tercera vez. ¿Qué ocurre? Que entonces se queda Rosario Robles de encargada del gobierno del Distrito Federal. Y toda la campaña de López Obrador corre siendo Rosario Robles jefa de gobierno del Distrito Federal, todavía no a la Ciudad de México. O sea, se saben todo. Pero qué horrible pasaje. Ya desde antes había permitido, hace muchos años en el Zócalo, que una turba ofendiera a Asusados por no sé quién que estaba hablando en un mitin de López Obrador. Jesús, Creo se fueron contra el Rodríguez. ingeniero Cárdenas. sí, contra ti, contra mí. Ah, no, bueno, contra periodistas, contra quién no. Desde la plaza pública, el juicio sumario, ¿sí? Le hacen daño los periodistas. Tribunales de salud. Sí, le hacen daño los periodistas que trabajamos, dice, en medios tradicionales. Sí. Y a propósito de medios no tradicionales como los de las redes, oye, el miércoles una pobre diabla con unos pelos, No, pues era natural. De una güera, una rubia. pues no sé, en fin, una mujer Bueno, verdaderamente escalofriante, se atrevió a insinuar que Sara Pablo, que es una gran reportera, Extraordinaria reportera. Y persona. se atrevió a insinuar que por qué chingados Sara Pablo fue quien hizo las preguntas al primer ministro de Canadá, al presidente de Estados Unidos y a López Obrador. Habiendo tantos youtuberos y de dice, calidad. pero fíjate lo que es la estupidez, la estupidez crasa de esta pobre diabla. Dice, hay tantos jóvenes de 20 años en las redes tan inteligentes que ¿por qué no fue uno de ellos? Pues porque no, idiota, porque no tienen la formación periodística, carajo, de Sara Pablo. Por ejemplo. Y además, Sara Pablo fue pues quien hizo las preguntas, porque así lo acordaron los reporteros, que aunque López Obrador hable de las benditas redes sociales que a veces le ponen una friega pavorosa, pues toma muy en serio la presidencia lo que se dice en los medios tradicionales. Y el trabajo de Sara Pablo es, desde el punto de vista profesional, irreprochable. Una de las mejores reporteras que van a Palacio Nacional, donde sobran, voy a decirlo como lo diría el Papa en latín, donde un chingo de los disque periodistas que van, sobran. Oye, y además dijo, y esto es para las próximas generaciones. Puta, ¿Qué intervención, sí? ¿Quién dijo ¿Qué eso? peso? ¿La señora está? La señorita, sí, que hablaba a nombre de los youtuberos. Sí, le Qué dieron la barbaridad, representación. pero ¿cómo dejan entrar a gente así? Oye, que no hay derecho de admisión. Sí, sí, hay derecho de admisión, pero no para todos. Fíjate qué paradoja. Qué parajoda. Oye, ¿Qué? anímate, Bueno. vamos un día a la mañanera. No, Carlitos, a mí mi mamá me dijeron, nunca vayas a donde no te invitan, pero tampoco vayas a todos los lugares donde te inviten. Y hay que cuidar mucho las ensaladas. Imagínate estar
sentado junto a una persona como esta tonta que dijo esto de Sara Pablo, y no sé, yo pienso que corro el riesgo de tener un problema de salud, porque lo pendejo se pega. No, sí, esto es contagioso. No. O los piojos, yo no sé. Los piojos sí, pero Lo menso. Tienes que cuidarte de no andar en ensaladas, Joaquín. A mí cuando me invitan a reuniones donde van a haber periodistas, digo, por favor díganme quiénes van a estar, porque hay unos con los que no me sentaría nunca. ¿Así eres de mamelón? ¿Sí pides la lista de invitados? No, pero fíjate, yo creo que hay una selección natural de las especies. Soy darwinista. Bueno, oye, por eso estoy contigo. Gracias, Carlitos. Entonces, yo te digo gracias porque... Estoy contigo y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Pues el viaducto. Oye, bueno, a ver, entonces, ¿cómo ves lo de la Cámara de Diputados? Fusiles de asalto en la Cámara de Diputados. Mira, a ver, vamos a verlo desde el principio. Pero, bueno, di. Años de cubrir eventos militares y siempre... Y parlamentarios. Y parlamentarios. Pero me quiero referir a los militares y siempre la banda de guerra, no la de música, la de guerra que son la corneta y los tambores, siempre van, las cornetas traen el fusil, vamos a decirle así, aquí, y los tambores traen el fusil terciado, porque usan las dos manos, ¿sí? Pero eso ha sido siempre. Incluso hay escoltas, que son los que llevan la bandera, que también van armados. Eso es un reglamento militar. Ahora, de hecho, el arma forma parte del uniforme. Sí, el arma y el abastecimiento de las armas, es decir, sí, claro, las balas, el parque. Yo no sé qué acuerdo habría, pero el hecho es que sí llegaron a San Lázaro los integrantes de la banda de guerra y una escolta. La escolta armados. La banda de música, que nunca va armada, entró, estaba ahí en el salón de sesiones. Cargar el trombón y todavía el fusil de asalto. Bueno, ellos nunca van armados. Y la banda de música del ejército estaba ahí adentro. Porque luego confunden, porque hay gente muy ignorante, lo que es el himno y lo que es honores a la bandera. Sí. Son dos cosas completamente diferentes. Y hay un tercer protocolo que es honores al jefe de Estado, al presidente de la República. Honores al presidente de la República. Que es la única persona ante quien se inclina la bandera. Se rinde la bandera. Se inclina. Le hace una reverencia. Bueno, no, porque no le hace así la bandera. Es esto. Es decir, en términos militares es rendir bandera. En fin, pero que se arma porque Santiago Krill, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en ese momento presidente del Congreso, porque era la sesión de Congreso General para instalar este periodo ordinario, toma la decisión con base en la ley que no puede entrar nadie armado al salón de sesiones, ¿sí? No a las instalaciones, al salón de sesiones de la Cámara de Diputados, que no podían entrar. Qué buen gesto, decisión, cumpliendo con lo que debe hacer quien preside un poder distinto al Ejecutivo, porque el presidente de la República es el comandante supremo del Ejército, pero no tiene atribuciones para mandar gente armada, que no lo hizo él, desde luego, pero no tiene atribuciones para mandar gente armada a otro poder que es el legislativo, o al Poder Judicial Federal. Imagínate que entraran armados al Pleno de Ministros de la Suprema Corte. Cuando va el presidente de la República al informe anual del presidente, ahora presidenta de la Corte, siempre van elementos del Ejército para el acto protocolario. Y se instalan abajo, en el vestíbulo. ¿Te acuerdas? Están las escaleras, son 8 o 10 escalones, y luego está el vestíbulo,
y luego están las escaleras que te llevan al pleno, al salón de plenos. Entonces quedan abajo. No se meten, porque además no caben, ¿no? A la sala de sesiones. A la sala de sesiones. Bueno, el caso es que Santiago Krill dice, no, pues armados no. Entonces, los honores a la bandera se rindieron en el vestíbulo de lo que le llaman Palacio. Qué obsesión por los palacios, ¿eh? Palacio de Hierro, Palacio de San Lázaro. Sí. Sí, en México El hay una asunto, obsesión por sí, los sí, palacios. sí, Ahorita sí. hablamos de eso, sí. El asunto es que se hace en el vestíbulo de lo que le llaman el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Y qué te parece la proyección militarista, yo digo neomilitarista, de los que antes le mentaban la madre a las Fuerzas Armadas, que son estos falsos izquierdistas, morenistas y morenianos, Ajá. gritándole, ofendiendo a Santiago Krill, diciéndole cínico, traidor, apátrida, etcétera, porque no permitió que soldados armados, por cierto, con fusiles fabricados por la Secretaría de la Defensa, estuvieran en el salón de sesiones. Y él, entre otras cosas, pues escribe el artículo 25 de la Ley Orgánica que lo dice claramente, no puede entrar gente armada al Congreso. Tiene toda la razón. Y los otros cabrones, fíjate, por ejemplo, Ignacio Mier y Citlali Hernández, o sea, el coordinador de la bancada morenista, y la secretaria general es senadora de Morena, Citlali, le reprochan en tweets y le dicen que algo así como que no tuvo sensibilidad legislativa, ¿no? Pues la legislativo tiene que ver con la ley y lo que hizo Krill fue aplicar la ley. Y Citlali Hernández piensa que lo que fue ofendida fue la bandera. No confundas unos honores a la bandera con la violación de la ley. Y se lo zorrajó Krill, yo creo que bien. La ley es la ley y la Constitución es la Constitución y se chinga, punto. No dijo así, eso lo abono Sí, yo. lo calientas con eso. Para mejor comprensión de la audiencia. Bueno, pero fíjate, la misma Secretaría de la Defensa Nacional, como había dicho por la mañana el presidente, salió al mediodía con un comunicado en que confirma que en las reuniones previas, ¿sí?, pues que habían acordado que los honores a la bandera con el personal de la banda de guerra y la escolta armados, como van siempre, insisto, de acuerdo al protocolo Para militar. custodiar la bandera. Así es. Serían en el vestíbulo. Y que el himno nacional, con la banda de música que estaba en el interior y desarmada, como había ¿Qué adelantado, tapón de ¿sí?, boca? sería en el salón de plenos. ¿Qué tapón de boca a estos, ¿Sí? pues, pobres legisladores de Morena que hicieron todo ese pancho proyectando que les interesa más arrastrarse ante las Fuerzas Armadas, en este caso ante el Ejército, bola de genuflexas y genuflexos, que los honores ¿Y a la qué tal bandera. hablaban antes del ejército? Ay, antes, Bueno, ¿de qué no lo venían acusando? Bueno, pero entonces, aquí fija pues su posición la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora que le digan traidor o cobarde al general secretario de la Defensa, que le diga que se dobló ante Santiago Krill. A ver, cabrones, atrévanse. No, sí, no comen fuego. Oye, Carlos, y bueno, el tema del juicio de García Luna. Pues hasta ahora yo estoy viendo los tacos de lengua, porque eso de no haber evidencia, pues a menos que el jurado se equivocara, si no hay evidencia, pues todo lo demás son dichos de delincuentes, varios de los cuales fueron capturados por la policía de García Luna. Este caso de este delincuente colombiano, alias El Conejo, que detuvieron aquí en 2010, pues en tiempos de García Luna. Él tenía un rancho aquí en la salida de Querétaro con una zona construida de 7,600 metros cuadrados en 14 hectáreas. ¿Y qué animales? ¿Verdad? Y ¿Qué los- mascotas? Sí, qué zoológico. Y vean nada más las dimensiones, que cuando se lo queda el gobierno, ahí está un centro de entrenamiento y capacitación, ahora será de la Guardia Nacional, ¿no? Porque antes era de la Policía Federal. Pero se volvió de la Policía Federal. Sí.
Y luego la casa que tenía aquí en Desierto de los Leones, con unas señoritas que estaban por ahí, y que cuando le presentaron el video lloró porque vio sus animales, su tigre, su gato que se llamaba Perico. Este conejo fue extraditado a Estados Unidos, está acusado y confesó haber metido 1 millón de kilos de cocaína a Estados Unidos. 1 millón de kilos de cocaína. Nadie ha aceptado esas cantidades. Joaquín, ¿Y sabe qué? Perdón, está libre. No está en la cárcel, está libre. Por el arreglo que hizo. Está libre bajo fianza, le pagó $1 millón de fianza. Bueno, dijo, ¿sabes qué? Ahí del monedero saca $1 millón. Y está libre el delincuente que confiesa haber introducido más cocaína a Estados Unidos, 1 millón de kilos, está libre. Pero mira, Joaquín, hablas de la droga, pero hay que reparar en toda la carnicería que hay detrás del tráfico de drogas, Bueno, porque son el sujetos... otro te dijo que había matado a más de 1,000, Bueno. pero que él creía que eran como 100. Bueno, O sea, y así luego hablando alguno de estos dice que se enteró, fíjate la estupidez, la barbaridad del señalamiento, que se enteró que, como había dicho otro, Genaro García Luna había sido levantado por gente de Arturo Beltrán Leiva en el estado de Morelos, y según la historia, habían sometido a sus 27 escoltas. Creo que nunca tuvo tantas, no las tiene el presidente, bueno, el presidente tiene el ejército, que lo sometió para ir con Arturo Beltrán Leiva a que lo regañara y refrendaran el compromiso de complicidad. Y al mismo tiempo dicen que cada mes García Luna era llevado de Perisur a ver a Arturo Beltrán Leiva para que le diera $1 millón o $1,5 millones al mes. Pues según esto, el secuestro dichoso, el levantamiento fue para que lo regañaran y lo devolvieron. Y esta semana, creo que es el colombiano el conejo, dice sí, que se enteró que efectivamente habían levantado a García Luna y que Arturo Beltrán Leiva lo iba a matar. Pues lo hubiera matado. Vaya, hay mucho y cuento. que él lo convenció de que no lo matara, Sí. sí, porque se iba a echar al gobierno encima. ¿Qué te parece? O sea, estamos escuchando muchas cosas, Joaquín, que pues más vale para la Fiscalía gringa que se sustenten en pruebas, en demostraciones fehacientes de los cargos que le señalan. Y luego salen con la cosa de que por el aeropuerto Benito Juárez, que el aeropuerto estaba al servicio de las bandas y que esto era con acuerdo de García Luna. Y entonces el presidente López Obrador dice que como que está descalificado la cosa aérea mexicana y sí se calificaba bien cuando se traficaba drogas desde el aeropuerto. No tiene nada que ver una cosa con otra, porque la descalificación que hizo en mayo de 2021, que iban a arreglar en 5 meses y que les va a llevar por lo menos 2 años, ¿sí? ¿Es a su gobierno? No, es a la autoridad aeronáutica. Bueno, del que gobierno. es de su gobierno. Claro, sí, pero no es al aeropuerto, es a la autoridad aeronáutica. Y además no tiene que ver la categoría 1 de aviación. Que tiene que ver con seguridad aérea, con lo que trafican. Con la degradación, con el tráfico de drogas y de personas. No tiene nada que ver. Y por supuesto que por los aeropuertos se mueve droga y personas. Y por supuesto que por los puertos también. Y por supuesto que por las carreteras también. Se supone que precisamente por eso y la corrupción es que López Obrador militarizó los puertos y aeropuertos. Y ahora está la Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En fin, Carlitos, pues esta función. Bueno, pues fíjate que me han comentado cuando termina el Joaquín Marín de Doping, güey, que algunas de las personas que nos ven piensan, lástima que terminó Era el festival. ¿Era Bugs Bunny o era...?
Porky. Porque. No, hombre, digo. Pero bueno, pues ya, por lo que a mí toca, también hay que irnos a comer tú a tu noticiario en Si Radio me Fórmula. permites ¿Qué te permito? ir. Joaquín, Marín de Do. Pingüe. Aquí nos veremos la semana próxima. Así es, sin falta. Recuerde, todos los viernes a las 12 del día y a la hora que usted diga, en todas mis redes, en todas mis plataformas, Joaquín Marín de Do Pingüe. nos salió. Joaquín Marín de Do Pingüe.